UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Merck Serono, Indura, tecnología a su servicio, presenta Más calidad de vida. Para tener más vida, hay que saber elegir. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Hoy, en Más calidad de vida, trataremos la importancia de la anestesia en una intervención quirúrgica. Hay 3 tipos gruesos de anestesia. La anestesia general, que significa inconsciencia, inmovilidad, estabilidad hemodinámica del paciente. La anestesia regional, que se caracteriza por lo mismo, con la excepción de que no hay hipnosis, el paciente no está dormido. Y lo otro son las sedaciones o los cuidados anestésicos monitorizados. Toda cirugía debe comenzar con una evaluación preoperatoria y la elaboración de un plan anestésico, tratando que el paciente se encuentre en las mejores condiciones antes de la intervención para que el periodo perioperatorio se desarrolle de forma favorable. Para medir la temperatura de un paciente tenemos que tener en cuenta que lo importante es la temperatura corporal central del paciente. Esta temperatura no es evidente, no es intuitiva y por lo tanto tenemos que usar sistemas, invasivos para ver realmente a qué temperatura está ese paciente. Por su parte, la anestesiología es la especialidad médica dedicada a la atención de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas y otros procesos que puedan resultar molestos o dolorosos, pero además se relaciona con los cuidados del enfermo para mantenerlo dentro de los parámetros normales, controlando su temperatura, presión arterial, respiración, buen funcionamiento de sus órganos y realizando el monitoreo cardíaco. El organismo, para funcionar, para que sus reacciones bioquímicas, para que sus tejidos funcionen bien, necesita mantenerse en una temperatura en rangos muy estrechos, en 37 grados con muy poca variación. Cualquier variación por sobre o por debajo implica una alteración. La aplicación de anestesia y su importancia hoy en Más calidad de vida. Bienvenidos a este programa tan especial para nosotros. El tema que les vamos a presentar hoy día es el tema que nos trae el doctor Renato Chacón. Renato, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. El doctor Chacón estudió en la Universidad de Chile, ha sido presidente de la Sociedad de Anestesia de Chile por 2 años y actualmente es presidente. El doctor nos va a conversar de qué pasa durante la anestesia con la temperatura del cuerpo. Es algo súper desconocido, pero durante la anestesia ocurren cosas. ¿Por qué no nos cuenta? Este es el típico ejemplo de la persona que uno entrevista para darle una anestesia y que le cuenta: doctor, fíjese que cuando a mí me operaron la otra vez, lo que me llamó la atención es que yo desperté tiritando y no soportaba los tiritones. De hecho, hay gente que dice que eso es más desagradable aún que el dolor postoperatorio. Y esto deriva de una definición muy simple. Los humanos somos mamíferos y como mamíferos somos homeotermos, significa que nosotros mantenemos nuestra temperatura en un rango muy estrecho, cercano, si nosotros medimos la temperatura central, por ejemplo a nivel del esófago, nuestra temperatura está cerca de los 37 grados. Y el rango en el cual nos movemos es muy estrecho, es entre los 36,8 y 37,2. Eso permite que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Lo que pasa es que durante la anestesia nosotros sometemos al paciente a 2 cosas. Así como lo dormimos completamente, una de las cosas que le dormimos es el centro termorregulador. Mantener la temperatura
requiere de todo un aparato que significa que hayan sensores que detecten la temperatura. El centro termorregulador es igual que el aire acondicionado. Exactamente. Uno lo pone donde quiere, digamos. Exacto. Y ese centro termorregulador lo que requiere es primero señales de la periferia que identifiquen cuál es la temperatura. Esa temperatura se identifica a nivel de la piel, desde luego, a nivel de las vísceras del tórax y del abdomen, a nivel del cerebro y a nivel de la médula espinal. Cuando llegan esas señales, el centro termorregulador, que está ubicado en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, envía una respuesta, de manera tal de mantener estrechamente la temperatura entre 36,8 aproximadamente y 37,2. Cuando nosotros damos anestesia a un paciente, además de dormirlo a él, le dormimos el centro termorregulador. Y por lo tanto, ese centro amplía su umbral y ya no es capaz de responder a los 36,8, 36,7, sino que incluso puede llegar a responder bajo los 35 grados. Y hacia arriba también. También puede ser que un paciente tenga hipertermia. Por ejemplo, si nosotros lo cubrimos mucho, durante la cirugía puede tener hipertermia, muy frecuente en los niños. El problema está en que nosotros no solo le dormimos el centro termorregulador, sino que existe una serie de condiciones en el intraoperatorio que tienden a bajar la temperatura del paciente. Dentro de ellas, nosotros ventilamos mecánicamente al paciente con gases que son secos y fríos. Le administramos soluciones de reemplazo, Ringer, suero fisiológico, son sueros que no están a temperatura corporal. Y además de eso, exponemos al paciente. Lo exponemos, el paciente, hay un periodo de tiempo en el cual está con su torso desnudo o con sus extremidades, que hace que el paciente pierda temperatura. Y eso hace que, teniendo el centro termorregulador dormido, sin capaz de responder, y exponiendo al paciente a pérdidas de temperatura, el paciente baje rápidamente su temperatura en los primeros 45 minutos, 60 minutos aproximadamente. Entonces, en los estándares antiguos se decía vigile la temperatura o póngale un termómetro al paciente cuando es una cirugía prolongada. Cuando hablamos de cirugía prolongada hablamos de más de 3 horas de cirugía. Y la tendencia actual es a señalar, ese paciente es obligatorio por supuesto, monitorizarlo. Pero ojo, que un paciente que es sometido a una apendicectomía, por ejemplo, que una cirugía relativamente corta, que puede durar media hora, 3/4 de hora, también hay que vigilar la temperatura. No porque ese paciente vaya a tener probablemente un gran riesgo porque le baje la temperatura, pero hay una serie de condiciones del funcionamiento del cuerpo que se ven alteradas, aunque sea parcialmente, por el hecho que el paciente tenga un determinado grado de hipotermia. Y por último, porque es desagradable. Es decir, para un paciente es desagradable despertar con tiritones, lo que llamamos calofrío. Por lo tanto, si nosotros ya hemos resuelto gran parte de los problemas de la seguridad de la anestesia, tenemos que empezar a preocuparnos, entre ellos, de los detallitos. Y esto es una cosa que teníamos un poco como atrás y que ahora empieza a tomar un poco más de importancia en la medida que tenemos otros problemas más resueltos previamente. Claro, yo soy cirujano y yo pienso que yo al año opero más o menos unos 300 pacientes, 250. Y la verdad las cosas es que la anestesia hoy es súper segura. Súper segura. Yo, no hay madera por ahí, pero yo al año de hace unos 15 años que yo no tengo ni un problema con la anestesia. Ni uno. Sí, yo diría que el término ese se quedó en la anestesia, que existía hace unas 3 décadas atrás, o el término este paciente no se puede operar porque no puede recibir anestesia, es un término que ha desaparecido. Es decir, es cierto que hay determinados riesgos, no es lo mismo operar a una persona que tiene 20 años, que es sano, a operar a una persona de 80 que tiene varios factores de riesgo para tener una enfermedad cardíaca, por ejemplo. Pero aún así, el término paciente no anestesiable prácticamente no existe. Los conocimientos y la tecnología han permitido que hoy día prácticamente todo paciente puede hacer anestesia. ¿Qué ocurre cuando baja la temperatura? ¿Cuál es el peligro cuando baja la temperatura durante la operación? El que nosotros seamos homeotermos, como señalé, significa que nuestro cuerpo funciona de la manera óptima cuando estamos en los rangos de temperatura estrechos en los cuales se mantiene. Hay una serie de condiciones que
pueden funcionar peor si es que el paciente está hipotérmico. Dentro de ellas, la cicatrización, por ejemplo, de una herida va a ser más lenta, o el riesgo de que esa herida se infecte va a ser más alto si es que el paciente hace hipotermia en el periodo intraoperatorio. La coagulación, por ejemplo, que es necesaria cuando uno hace una incisión en la piel o cuando se opera un órgano, se empeora cuando el paciente está hipotérmico, porque los factores de coagulación que nosotros tenemos circulando en la sangre y las plaquetas que son fundamentales en la coagulación funcionan peor cuando un paciente está hipotérmico. Además, en la medida en que un paciente le baja la temperatura y despierta, al despertar el cuerpo lo que hace es tratar de recuperar la temperatura que tenía previamente. Y eso significa que la persona empieza a tener calofrío y se vasocontrae. O sea, los vasos sanguíneos a nivel periférico se aprietan. Y eso produce una carga sobre el sistema cardiovascular, sobre el corazón, que es más alta. Por lo tanto, un paciente que está en riesgo cardiovascular porque tiene las coronarias ocluidas o porque tiene alguna disfunción, el ventrículo, el corazón late mal, es un paciente que está en más riesgo si es que ocurren estos dos fenómenos. Metabólicamente, las drogas que nosotros ponemos disminuyen su metabolismo si es que el paciente está frío. Por lo tanto, se van a eliminar más lento. Y por lo tanto, el periodo del despertar va a ser más torpe y va a ser más prolongado. La principal preocupación que tenemos nosotros para hoy día, preocuparnos de la temperatura, es el convencimiento de que un paciente hipotérmico está en mayor riesgo que un paciente que mantiene su temperatura. Por todas estas razones que le expliqué y otras más, ¿ya? Y porque la solución es relativamente simple. Dentro de un pabellón, pese a que siempre existen discrepancias con el cirujano, los cirujanos suelen estar siempre acalorados en pabellón. ¿Por qué? Porque están debajo de una luz que es potente. De manera tal que el cirujano tiende a pedir que baje la temperatura de pabellón. Eso yo siempre lo pido. Ojalá que el ministerio o la clínica, en fin, cambien los sistemas de iluminación por este sistema nuevo LED, que es luz fría, que no produce calor. Bueno, la verdad es que la solución a esta dicotomía que existe entre un anestesista tratando de elevar la temperatura del pabellón y un cirujano tratando de bajarla, se ha solucionado. Se ha solucionado porque, en primer lugar, lo primero que nos enteramos, lo que aprendimos, fue que la temperatura de pabellón no era el principal factor para perder la temperatura del paciente, ¿ya? Efectivamente, si el pabellón está más tibio, cuando estamos hablando de más tibio, estamos hablando de un pabellón del orden de los 22 grados. Y nosotros tenemos 37, por lo tanto, aún en el mejor de los casos, igual va a haber una diferencia de temperatura que va a significar perder temperatura. Pero hoy día se han creado sistemas con los cuales se llaman sábanas, pero son unos sistemas que circula aire a través de ellos, aire tibio, que pueden permitir que el cirujano tenga su microambiente en el cual él trabaje cómodo sin estar acalorado, y por otro lado que el resto del cuerpo del paciente, el que no está siendo intervenido, sea entibiado a través de un sistema de aire tibio que pasa por la superficie del cuerpo. También, para que la gente no se asuste, esto no es una frazada eléctrica, digamos, es un motor eléctrico que envía aire, y la frazada, no hay ningún contacto del paciente con un circuito que no sea un papel que está con celdas adentro llenas de aire tibio. De hecho, hay estudios que demuestran que cuando uno trata adecuadamente la hipotermia, lejos de aumentar los costos, disminuyen los costos de la prestación, porque uno evita estas complicaciones que pueden ser no solo muy graves, sino que muy caras. Evidente, pasando por la vida del paciente mismo. Exactamente. Y lo más importante es que la persona despierte en forma adecuada y confortable, digamos. Todo eso hoy día se puede lograr con la tecnología y con los conocimientos actuales en la inmensa mayoría de los casos. Son factores uno más otro, más otro, más otro, más otro, que llevan a que cada vez los procedimientos sean más seguros. Exactamente. Bueno, los invito a prepararse un café, algo, y seguimos inmediatamente.
Para tener más vida hay que saber elegir. Más vida para ti, una ISAPRE de médicos. Para tener más vida, hay que saber elegir. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Mantener la normotermia o temperatura normal del cuerpo es un desafío en cada cirugía para un anestesista. Es importante señalar que si no hacemos algo para evitar que el paciente se nos enfríe, la propia fisiología del paciente no es capaz de compensar las pérdidas de temperatura que se producen durante, digamos, su estancia en pabellón. Por lo tanto, tenemos que utilizar sistemas activos que proporcionen calor y que provoquen, digamos, el mantenimiento de esa temperatura del propio paciente. Aunque existen casos en los que se utiliza la hipotermia inducida, que es la aplicación terapéutica del frío y que consiste en disminuir la temperatura central corporal por debajo de los 35 grados Celsius. Los estudios demuestran que los sistemas convectivos son realmente los más eficaces. Desde el punto de vista, digamos, no solamente de mantenimiento de la temperatura del paciente en el propio pabellón, sino a veces cuando el paciente ya está hipotérmico, podemos incluso utilizar estos sistemas para recalentar al paciente, para tratar la hipotermia inadvertida del propio paciente. O la hipotermia de superficie, donde la temperatura central se disminuye de 34 a 32 grados Celsius, rango terapéutico utilizado en las unidades de cuidados intensivos. Se considera un estándar controlar la temperatura y además tener elementos para poder mantener la temperatura durante una cirugía, sobre todo en cirugías prolongadas o en cirugías de pacientes complejos. Bueno, de vuelta en el segundo bloque estábamos conversando con el doctor Renato Chacón y de los peligros que significa que durante la anestesia en un acto quirúrgico se produzca una baja de la temperatura, que puede ser algo serio y con montones de complicaciones. Vamos a mostrarle algunos dibujos y esquemas que pueden ayudar a entender un poco este problema de la temperatura, del control de la temperatura en el intraoperatorio. Es que fíjense que ahí yo puse en rojo la palabra conducta, porque dentro de las respuestas más importantes que nosotros tenemos para resolver el problema del frío es nuestra conducta, abrigarnos, subirle el termostato de la calefacción. Eso se pierde en la anestesia porque el paciente está dormido. Y fíjense abajo que las 3 maneras que nosotros tenemos de recuperar calor son apretarnos, los calofríos y una cosa que la palabra es rara, se llama termogénesis sin calofríos, que básicamente es una cosa que pueden hacer los niños a través de un tipo de grasa que tienen en el cuerpo que se llama grasa parda. Pero esto es más importante. Fíjense ustedes que lo primero que hay que darse cuenta es que la temperatura corporal no es la misma en la periferia, que ustedes la ven representada ahí por la cabeza y los pies que están azulitos porque están más fríos, que la temperatura central. La temperatura central suele ser 2 grados más alta por lo menos que la temperatura periférica. Entonces, una de las cosas que ocurre es que nosotros, al dormir el paciente se vasodilata y empieza a circular la sangre entre la parte central y la periférica, y por ese puro hecho el paciente puede llegar a tener hipotermia. Aquí ustedes ven cuáles son las formas que nosotros, ahí ustedes ven un paciente que está atendido sobre la cama quirúrgica con esquema, cuáles son las formas a través de las cuales un paciente puede perder temperatura por conducción, por ejemplo, es decir, simplemente el hecho de ponerlo sobre una camilla fría puede significar que el paciente pierde temperatura. La convección, que aparece ahí como una línea curva, es porque eso es la temperatura que pierde a través de flujos de aire que están pasando por la superficie corporal. La evaporación a través de la respiración o a través de la apertura, por ejemplo, de la cavidad abdominal. Cuando el cirujano abre, las mucosas pierden por evaporación temperatura y la radiación es el último. Nosotros tenemos un rango estrecho entre las 2 líneas rojas ahí de control de la temperatura, y cuando dormimos al paciente, ahí apareció la palabra anestesia, ese rango se amplía porque se nos duerme el hipotálamo. ¿Y qué hacemos además de dormir el hipotálamo? Esto que aparece ahí ejemplificado en 3 círculos que yo puse. Uno es que ustedes ven ahí el abdomen de un paciente que está expuesto.
al aire, a la temperatura del pabellón. En segundo lugar, ustedes ven ahí un anestesista que está durmiendo al paciente y le está entregando aire, una mezcla de gases que es fría. Y ahí no se nota muy bien, pero en el tercer círculo rojo aparecen 2 sueritos que están colgando y que están fríos también. Eso puede llegar a producir una hipotermia bastante importante. Esta situación, que en pabellón puede ser complicada, en esta circunstancia puede ser dramática. Este es un paciente que tuvo un accidente y ustedes tienen 4 escenarios en los cuales puede perder la temperatura. El primero de arriba es cuando lo están sacando del auto. Un accidente puede ocurrir en invierno, por ejemplo. Ya esa persona puede llegar fría al hospital. Después lo están recuperando en la sala de recuperación del hospital y llega a pabellón, y ya si el paciente perdió la temperatura importantemente entre que lo sacan del auto y lo reciben en el hospital, quiere decir que ese paciente tiene muchas más probabilidades de hacer complicaciones. Y finalmente en la UTI, cuando el paciente ya fue operado. Y aquí les quería mostrar lo que estábamos señalando. Ustedes ven ahí a 3 cirujanos trabajando sobre una luz que el doctor Ferrara sabe que es muy productora de calor. Entonces esta dicotomía que existe entre enfría el pabellón, calienta el pabellón. Ahora, lo que sabemos es que, y aquí esta es una cuestión súper importante, esta diapositiva yo creo que es súper importante. Nosotros lo primero que tenemos que evitar es que el paciente ingrese a pabellón con su periferia fría, con sus tejidos periféricos fríos, porque el primer mecanismo de pérdida de temperatura es la simple circulación de la sangre del paciente entre su zona central y su zona periférica. Y por lo tanto, lo que se está haciendo ahora que es esto: usar estas mantas que ven ahí ustedes infladas y que son por las cuales circula aire tibio y que permiten entonces calentar eficientemente la periferia del paciente. Este paciente se le está aplicando la manta no solamente en el intraoperatorio. El paciente llega al preanestesia y mientras se le está entrevistando o se le está conversando respecto a la técnica que se va a utilizar, ya ese paciente tiene una manta arriba de su cuerpo por la cual está circulando aire caliente. Por lo tanto, cuando el paciente ingresa a pabellón, ya su periferia está con una temperatura más alta que permite evitar la hipotermia. ¿Esa manta tiene un motorcito, tiene algo que caliente el aire? Claro, esa manta tiene un sistema de bomba que calienta el aire a una temperatura que fluctúa entre los 38 y 40 grados y con una manguera insufla aire en un sistema como de celdas, que esta es una cuestión de papel. Y que permite que el paciente esté en relación con una superficie tibia. Hemos hablado de hipotermia, ¿no es cierto? Hipotermia, o sea, que le baje la temperatura al paciente en el pabellón. Cuéntanos algo que es mucho más raro, que es la hipertermia, o sea, la subida de temperatura a un paciente. Es rarísimo, ¿eh? Se da, tú sabes bien la cifra, una cosa muy rara, pero cuando ocurre es grave. Claro, en realidad hay 2 formas de que una persona tenga hipertermia. Una es que nosotros lo tapemos mucho y el paciente haga fiebre porque está muy cubierto. Eso es muy raro y ocurre principalmente en niños. Los niños son más susceptibles a los cambios porque tienen más superficie expuesta respecto a su peso. Y lo otro, que es, diríamos, es prácticamente la única muerte achacable a la anestesia, directamente por anestesia, es un cuadro muy raro que se llama hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una reacción del cuerpo, metabólica del cuerpo, descontrolada, que ocurre en relación a algunos anestésicos que nosotros administramos, que son algunos gases y algunas drogas, unos relajantes musculares que se utilizan en la anestesia. Esa es una enfermedad que se da aproximadamente en las cifras varían, pero debe estar cerca de varía también de acuerdo a la edad del paciente, a la raza, pero más o menos de estar en 1 por 20.000, 1 por 15.000 anestesias. Claro, es una cosa rarísima. Ahora, lo importante de esto es que ya hace 2 décadas atrás se identificó un medicamento que detiene este proceso, que se llama dantroleno, que hoy día es obligatorio tenerlo en todos los pabellones donde se administra anestesia. Es una droga relativamente cara, pero la verdad es que uno puede hacer redes de apoyo entre hospitales de manera tal que por lo menos la primera dosis, porque se puede llegar a dar en varias dosis, se administra inmediatamente. Lo más importante para prevenir
el desenlace fatal en este tipo de casos, uno es identificar al paciente susceptible. El anestesista siempre va a preguntar, ¿usted tuvo familiares que hayan tenido problemas anestésicos previamente? No, sí, sabe que yo tuve un familiar, un padre, un hermano, que salió a la UTI. Entonces uno trata de identificar cuál es la razón por la cual esto ocurrió. Porque una razón, como esta es una enfermedad genética, es que puede ser que esta persona sea susceptible a esta enfermedad. No todos, los que presentan esto son personas susceptibles a la enfermedad. Y finalmente, si se identifica, lo que hay que hacer es darle una anestesia que no tenga este tipo de medicamentos que desencadenen la reacción, y si es que eventualmente la presentara un paciente que no lo habíamos identificado, lo importante es que en todos los hospitales, en todos los pabellones exista este medicamento y exista capnógrafo, que es un monitor con el cual uno rápidamente identifica los primeros síntomas de esta cosa. Porque, curiosamente, la hipertermia es un signo tardío de este cuadro. Uno identifica que el paciente puede estar presentando una hipertermia maligna, suspende estos medicamentos rápidamente, administra el Dantrolene y uno puede yugular, uno puede resolver la inmensa mayoría de los casos, lo cual ha significado que, contando con estos recursos, esta enfermedad que antes significaba un 90% de mortalidad, hoy día la mortalidad debe estar en menos del 5%. Bueno, tú ves, Renato, cómo se pasa el tiempo. Te quiero agradecer tu colaboración con este programa educativo. Muchas gracias a usted. Y a nuestro público que nos siga en nuestro Twitter, @doctorferrada, o escribirnos al mail nuestro, o en Facebook, en Más Calidad de Vida. Mándenos las consultas que quieran hacernos y los comentarios que deseen hacer. Renato, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. Que tengan buena semana. Para tener más vida, hay que saber elegir. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Merck Serono, Indura, tecnología a su servicio, presentó Más Calidad de Vida.